Durante el verano del año 64 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Nerón, la ciudad de Roma sufrió una devastación sin precedentes debido al llamado Gran Incendio. A pesar de su importancia histórica, el verdadero significado y alcance de este desastre han sido motivo de controversia, ya que las fuentes primarias, especialmente el relato del historiador Tácito, son escasas y contradictorias en varios aspectos. Aunque existen discrepancias en cuanto a la fecha exacta, se cree que el incendio comenzó en la noche del 18 al 19 de julio del año 64, o en la noche del 19 de julio, extendiéndose durante al menos 5 días. La destrucción causada por las llamas fue considerable. Según Tácito, 4 de los 14 distritos de Roma quedaron completamente arrasados, mientras que otros 7 resultaron gravemente dañados. Monumentos emblemáticos, como el Templo de Júpiter y la residencia de las Vírgenes Vestales, sucumbieron al fuego. Las consecuencias del gran incendio de Roma fueron significativas. Por un lado, la historiografía cristiana lo considera como el punto de partida de la primera persecución a los cristianos, ya que Nerón los responsabilizó del incendio, lo que desencadenó una violenta represión y la ejecución de muchos seguidores de esta fe. Por otro lado, en el espacio liberado por la destrucción, Nerón erigió un monumento a su propia megalomanía, la Domus Aurea, un palacio de dimensiones descomunales y lujos extravagantes que ocupó una gran parte del corazón de la ciudad. Nerón y el gran incendio. Fuentes históricas. La magnitud del gran incendio de Roma ha sido objeto de disputa debido a la escasez de fuentes históricas que lo detallan. Según el relato de Tácito, quien tenía aproximadamente 7 años en el momento del suceso, describe que el incendio comenzó alrededor de las 9 de la noche del 18 al 19 de julio del año 64. Se presume que el fuego se inició en las proximidades del Circo Máximo, en las tiendas que comerciaban con mercancías inflamables como aceites, propagándose rápidamente y consumiendo la ciudad durante 5 días. Según este mismo relato, el incendio resultó en la destrucción de 4 de los 14 distritos de Roma, mientras que al menos otros 7 sufrieron daños significativos. Entre los pocos historiadores contemporáneos a la época que hacen referencia al incendio se encuentra Plinio el Viejo, aunque únicamente lo menciona de manera superficial y sin brindar muchos detalles. Se ha sugerido que Plinio lo consideraba simplemente como uno más de los numerosos incendios fortuitos que Roma experimentaba en esa época. Otros escritores como Séneca, Flavio Josefo, Dion Crisóstomo, Plutarco y Epícteto no mencionan el incendio en sus obras, a pesar de tratar el período del Principado de Nerón. Esta omisión ha llevado a especular sobre la supuesta escasa relevancia que el evento tendría para ellos. En cuanto a la conducta de Nerón durante el incendio, historiadores posteriores como Suetonio y Dion Casio relatan que mientras Roma ardía, Nerón cantaba el Iliou Persis, el saqueo de Troya, además de estar vestido para la ocasión. Sin embargo, según Tácito, Nerón se encontraba en Antium en el momento del incendio, y la idea de que cantara mientras la ciudad ardía fue considerada más un rumor que un hecho verídico. A pesar de ello, la representación popular tradicionalmente ha retratado a Nerón tocando la lira mientras Roma estaba en llamas. Por último, el único otro comentario sobre el tamaño del incendio es una interpolación de los siglos IV o V en una carta cristiana espuria atribuida a Séneca donde se menciona que 132 casas y 4 manzanas de edificios han ardido en 6 días. Al séptimo se detuvo el incendio. De acuerdo con esta referencia, menos de 1/10 parte de la ciudad, que entonces albergaba cerca de 1.700 domus privadas y 47.000 insulae, bloques de apartamentos, habría ardido. Las demás fuentes son de naturaleza secundaria o incluso terciaria, y suelen derivar principalmente de la tradición cristiana, centrándose en gran medida al martirio de los cristianos que siguió al incendio. Los hechos supuestos. Según Tácito, al enterarse del incendio, Nerón retornó rápidamente a Roma y organizó un plan de ayuda y socorro para los afectados, financiando personalmente todos los gastos necesarios. Tras el desastre, abrió sus palacios y jardines al pueblo, ofreciendo refugio a aquellos que habían perdido sus hogares y garantizando suministros de alimentos para evitar la hambruna entre los supervivientes.
Además, inició una reforma urbana que estableció nuevas normativas para la reconstrucción de edificios, incluyendo distancias de seguridad entre las estructuras, la construcción en ladrillo y fachadas porticadas. Sin embargo, aprovechando el espacio generado por el fuego, Nerón también se hizo construir un nuevo palacio conocido como la Domus Aurea, Casa de Oro, diseñada por los arquitectos Severo y Celer, y cuyo lujo y tamaño alcanzaron dimensiones proverbiales. El tamaño de este palacio es motivo de debate, ya que era considerado como un símbolo de la opresión de Nerón, y por ello sus sucesores se dedicaron a desmantelarlo y construir sobre él. Por ejemplo, el famoso Coliseo, que fue construido sobre un gran estanque que había en el palacio, en el entorno de una estatua inmensa de Nerón, el llamado Coloso de Nerón. Para poder costear la construcción del palacio y la reconstrucción de Roma, Nerón tuvo que imponer nuevos impuestos a las provincias del imperio. La causa exacta del incendio sigue siendo ambigua, sin claridad sobre si fue resultado de un sabotaje deliberado o un mero accidente. Según Tácito, poco después del desastre, algunos ciudadanos romanos comenzaron a culpar a Nerón por el incendio, lo que resulta intrigante dado que, 16 años después, durante el reinado de Tito, sucedió un incendio similar, el cual no suscitó acusaciones contra el emperador. Sin embargo, es importante considerar que el contexto político durante el principado de Tito era significativamente diferente. El propio Tácito descartó la implicación de Nerón, y en general se supone que las acusaciones recogidas por Tácito provendrían de los sectores aristocráticos, tremendamente descontentos con la política de Nerón. Las fuentes históricas recogen, en cambio, la amplia popularidad que Nerón mantenía entre la plebe de Roma. En cualquier caso, el emperador tuvo suficiente tiempo como para regresar de Anzio, ya que, como se dijo, el incendio duró 5 días. Como se ha dicho, Nerón ofreció acceso a los jardines de Lúculo y de Mecenas a los damnificados por el incendio, además de distribuir alimentos para ayudar en su difícil situación. Sin embargo, el clima de frustración posterior al incendio, junto con las propias costumbres sociales de la época, llevaron a Nerón a buscar rápidamente un culpable y desviar la responsabilidad, señalando a los cristianos como los responsables. La posibilidad de que un grupo radical de cristianos o judíos haya iniciado el incendio ha sido objeto de debate sin llegar a una conclusión definitiva. Suetonio, Plinio y Tácito mencionan la supuesta tensión y descontento dentro de la comunidad judía de Roma, lo que habría llevado, según Suetonio, a la expulsión de los judíos de Roma por parte del emperador Claudio unos 8 años antes, supuestamente liderados por alguien llamado Cristos. La historiografía cristiana considera este evento como uno de los primeros martirios sufridos por los cristianos y ha tendido a mitificarlo. De acuerdo con Tácito, Nerón ordenó la ejecución de los cristianos arrojándolos a las fieras, crucificándolos y usándolos como antorchas. Tácito describe los eventos de la siguiente manera. En consecuencia, para librarse de la acusación de haber quemado Roma, Nerón buscó rápidamente un culpable e infringió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiado por sus abominaciones, que el populacho llama cristianos. Cristo, de quien toman el nombre, sufrió la pena capital durante el principado de Tiberio de la mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos, y esta dañina superstición, de tal modo sofocada por el momento, resurgió no solo en Judea, fuente primigenia del mal, sino también en Roma, donde todos los vicios y los males del mundo hallan su centro y se hacen populares. Por consiguiente, se arrestaron primeramente a todos aquellos que se declararon culpables. Entonces, con la información que dieron, una inmensa multitud fue presa, no tanto por el crimen de haber incendiado la ciudad, como por su odio contra la humanidad. Todo tipo de mofas se unieron a sus ejecuciones. Cubiertos con pellejos de bestias, fueron despedazados por perros y perecieron, o fueron crucificados, o condenados a la hoguera y quemados para servir de iluminación nocturna, cuando el día hubiera acabado. Las versiones históricas. Los relatos históricos sobre el incendio, que difieren entre sí, derivan de 3 fuentes secundarias: Dion Casio, Suetonio y Tácito. Las fuentes primarias, posiblemente incluyendo los escritos de Fabio Rústico, Cluvio Rufo y Plinio el Viejo, no han perdurado,
Sin embargo, se dice que estas fuentes primarias eran contradictorias y estaban llenas de notables exageraciones. Así, por lo menos son 5 las historias que circulan acerca de Nerón y el incendio. La primera es que Nerón, motivado por un deseo de destruir la ciudad, envió secretamente a hombres que fingieron estar ebrios para prender fuego a la ciudad. Nerón observó el fuego desde su palacio en la colina Palatina, al tiempo que cantaba y tocaba la lira. La segunda afirma que Nerón envió abiertamente a hombres a incendiar la ciudad. Nerón observó desde la torre de Mecenas, en la colina del Esquilino, a la vez que cantaba y tocaba la lira. La tercera sugiere que Nerón envió a hombres para incendiar la ciudad, pero cantó y tocó su lira en un lugar privado. La cuarta sostiene que el incendio fue un accidente, y Nerón estaba en Anzio. Y finalmente que el incendio fue causado por los cristianos. La magnitud del incendio, aunque desconocida en detalle, debió de ser importante. Las pruebas arqueológicas demuestran que la extensión de la Domus Aurea que Nerón hizo construir sobre la zona quemada abarcaba las colinas del Palatino y del Esquilino. Esto abarcaría desde las actuales ruinas del Palacio de los Césares, en el Palatino, frente a la explanada del Circo Máximo, hasta más allá de donde actualmente se encuentra la Basílica de Santa María la Mayor, en el Esquilino, pasando por monumentos tales como el Coliseo, construido sobre el estanque del palacio, las termas de Trajano, entre otros. Si llegaste hasta esta parte del video y la información te resultó interesante o te proporcionó contenido de valor, apreciaría mucho que presiones el botón de me gusta, además de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.